no es tan amplio quizás como lo que han hecho en otros países. Sin embargo, en el 2010, cuando regresé a Costa Rica, prácticamente ninguno de los otros colegas en mi país estaba con esta visión del tratamiento intrauterino, y ahora me alegra mucho ver que muchos de los médicos jóvenes, bueno, ya llevo un poquito más años que el resto de los colegas que ya han presentado acá, han motivado a otras generaciones, y eso creo que es importante rescatar de Walter, para seguir haciendo grupos, y ojalá grupos latinoamericanos. Yo esto incluso lo presenté en un principio a mi país para hacer énfasis en la importancia de esta, digamos, rama, subespecialidad de la obstetricia, porque en un principio nosotros contábamos con perinatólogos, así les llamábamos a los médicos especialistas más en el área de obstetricia. Sin embargo, eran ultrasonografistas, se dedicaban más al diagnóstico prenatal, muy buenos, por supuesto, pero no fue sino más o menos por el año 2005, cuando un colega tico, costarricense, que trabaja ahorita en Galveston, el doctor Luis Diego Pacheco Vargas, que es un reconocido intensivista en Estados Unidos, nos motivó a ampliar esto, no solo en la parte fetal, sino obviamente en la parte materna, y de hecho se creó como tal la rama de medicina materno-fetal en Costa Rica. En el 2010, con mi llegada y luego con otros colegas que estuvieron formándose fuera también, se amplió esto a la medicina fetal, y se dio el énfasis en esto que estamos hablando, en la terapia tanto médica como quirúrgica del feto como paciente. Y es importante tal vez rescatar que mucho de lo que hacemos, por supuesto, ocupamos una referencia adecuada, temprana, ya que si no, no vamos a tener la oportunidad tal vez de seleccionar los casos, porque en esto es muy importante seleccionar los casos. Yo sé que los colegas que he presentado me entienden al respecto, ya que algunos de repente no van a ser tributarios a los procedimientos. Y en este caso, por supuesto, de nuevo es importante tener un grupo que esté instalado en un lugar, que ya empiece a hacer su experiencia, su experiencia de grupo, que tenga una buena comunicación, para que tanto el lugar, el modo y el momento del parto, por ejemplo, se hagan de una manera adecuada. Nosotros en Costa Rica, yo trabajo en un hospital público, que es uno de los de referencia, el doctor Mena, que estuvo hace unos años con nosotros, un tiempito, ya un poco vio lo que nosotros hacemos en el Hospital San Juan de Dios, que es donde yo trabajo. Sin embargo, hay 4 grandes hospitales de referencia en ginecobstetricia, el Calderón Guardia, además, el México y el Hospital de las Mujeres. En este momento, el Calderón Guardia, que tiene muy buenos colegas formados en esta área, también se están desarrollando en esta parte de terapia intraútero, específicamente el doctor Gustavo Fonseca y el doctor Alejandro Chinchilla, que algunos de ustedes de repente conoce la trayectoria de ellos. Ellos también tienen un muy buen grupo que están haciendo su experiencia, pero yo por supuesto voy a hablar de la parte de nosotros, y también que estaba comentando con un colega colombiano ahora en el desayuno, tenemos que vencer las rencillas y tratar de involucrarnos como grupo, ojalá en nuestro propio país y luego en Latinoamérica, ya que en un principio nosotros nos distanciamos, ahora creo que estamos en una etapa de semidivorcio, digamos, o no tan aparte, pero eso es lo que necesitamos, y más nosotros somos un país pequeño, apenas de 5 millones de habitantes, tenemos al año pasado unos 54,000 nacimientos en todo un año, o sea, somos un país relativamente pequeño. Por ejemplo, espinas bífidas, si acaso tenemos 1 o 2 por año, no tenemos, de hecho, las 2 que tuvimos fueron extranjeras, fueron pacientes nicaragüenses. Entonces, para que vean que realmente los casos tenemos que aprovecharlos como tal. Y, por supuesto, ya pasamos por la parte de divulgación y aprobación de toda la parte pediátrica, ¿verdad? Eso también hay que manejarlo muy inteligentemente con nuestros colegas de las especialidades pediátricas, porque, por supuesto, no hacemos nada nosotros, como bien lo explicó el doctor Ventura hace un rato. Nosotros tratamos de paliar un problema, pero realmente la resolución es en la parte neonatal o infantil como tal.
sobre todo para parte de corazón. Entonces, eso tenemos que manejarlo muy inteligentemente y por eso el concepto de equipo y tener en cuenta de nuevo que el abordaje como grupo, la buena comunicación como grupo va a ser primordial en este sentido. Algo que yo criticaba mucho y ahora yo creo que ya esto es algo que ya todos lo sobreentendemos. En el 2011, por ejemplo, la gente empezaba a hacer y hacer y hacer, pero muchas veces se les olvidaba el seguimiento postquirúrgico. Bueno, no se les olvidaba, no es lo correcto decir, sino tal vez no se le daba tanta importancia. Y hay que recordar que todas estas complicaciones que ya todos conocemos, ¿verdad? Y pues se pueden dar tanto en el trans como en el posoperatorio, ¿verdad? Y no dejan de dar morbilidad a nuestros casos. Incluso nosotros por dicha no hemos tenido ningún caso en el Calderón Guardia, sí sé por uno de los colegas que tuvieron un caso de un desprendimiento post-fetoscopía, pero nosotros por dicha no hemos tenido ningún caso de fatalidad, en general en el país ningún caso de fatalidad. Esto es una foto que siempre me gusta presentar porque es el primer procedimiento de cordocentesis que hicimos en el 2011, si no me equivoco, en el Hospital Clínica Bíblica. Nosotros, al igual que ustedes, muchas veces a nivel privado es más fácil el acceso a estos pacientes, ya que a nivel público hay mucha burocracia, en fin, cuesta mucho encontrar los recursos. Entonces, esta es una paciente, de hecho, que viajó de Nicaragua para hacerse una cordocentesis y transfusión por isomonización RH. La doctora Chan es ahora una de las colegas que nos apoya en el San Juan de Dios. Ella se formó también, fue fellow de Kipros, si no me equivoco, en el año 2014-2015 estuvo allá. Entonces ella tiene una muy buena formación en el diagnóstico prenatal, por supuesto, y fue la que me ayudó en el procedimiento. Pero vean, esto es hace 11 años y ahora tal vez esto se hace de rutina en todo lado, ¿verdad? Pero ahí fue un procedimiento, digamos, que se le dio tal vez el boom y toda la cosa, ¿verdad? Porque realmente nunca se había hecho en el país. Al año siguiente, más o menos en el 2012, hace 10 años, conseguimos un poco en el mercado negro, podríamos decir, los primeros shunts para hacer derivaciones toracomnióticas. Yo al salir, bueno, yo estuve no en el Clinic, sino en el Valle Brón, y con Elena Carreras hicimos un trabajo, una revisión de los shunts toracomnióticos. Bueno, ya se ha hablado también de la importancia o lo que ayuda en los casos a nivel urinario, pero bueno, nosotros nos enfocamos en la parte toracomniótica y esto fue uno de los primeros casos que tuvimos que realmente evolucionó bastante bien. Entonces esto lo hicimos por esos años. Y también, más o menos por ahí, empezamos con ya un poquito más de intervencionismo. Esto es una oclusión de cordón con una pinza bipolar que yo me traje. Yo después le conté a Elena que me la traje casi que escondida, ¿verdad?, en la maleta cuando regresé de Barcelona, ¿verdad?, y después la utilizamos para hacer la oclusión de cordón y en un gemelo con secuencia TRAP que logramos pues realizar el procedimiento con éxito y su hermano sobrevivió luego, luego con el seguimiento sin ninguna repercusión, sobre todo en el neurodesarrollo. Voy a pasar esto rápido para que no… Esto también siempre me gusta mostrarlo porque esto se hizo en octubre del 2010 y esto fue un caso donde no teníamos… parece mentira, las agujas apropiadas para hacer una cordocentesis y como comentó el doctor Ventura, ¿verdad?, por una cuestión de insistencia mía, mi jefe en un hospital público, antes del San Juan de Dios estuvo en otro hospital, pero regional, en una de las provincias de Costa Rica, Cartago, me dio pelota, como decimos nosotros, o me ayudó a conseguir un fetoscopio. Y había un caso que necesitábamos hacerle un cariotipo y no se pudo realizar una amniocentesis, entonces, bueno, hagámosle una fetoscopía y le hacemos una cordocentesis directa, ¿verdad? Entonces, esto fue en el 2010 y uno, recuerdo, en un congreso centroamericano, Carlos Montúfar, un colega panameño, me decía, bueno, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, si no podía hacerlo de una forma, lo hacíamos de otra. Sin embargo, lo que yo ocupaba era que creyeran que esto se podía hacer incluso diagnóstico prenatal. Y aquí estamos, tratando de buscar la placenta.
y en un momento ya logramos localizar la base del cordón y hacemos la posición para la amniocentesis. Bueno, mucho trabajo para hacer una cordiocentesis, por supuesto, ya no lo hacemos así, pero realmente lo que quería era probar que el equipo funcionaba, ¿verdad? Y que no nos lo quitaran y no lo vendieran por otra cosa. Y después hicimos una serie de publicaciones de casos, como dije, no tenemos tantos casos. Este es un caso que con un fetoscopio parecido, similar, lo que hicimos en un caso de bridas amnióticas es que no teníamos pinzas, entonces teníamos un trocar cortante, y lo que hicimos fue perforar las membranas para que el mismo bebé se liberara. Esta es la brida intraútero vista por eco, y al nacer, al perforar, hicimos múltiples perforaciones en esa banda amniótica, pudimos lograr que el feto se liberara y de esta forma no terminara ni amputado ni con una secuela grave. Como ven, esto fue postnatal y pudimos realizar eso. Y este es otro caso de un láser que hicimos de nuevo, los primeros casos que hicimos fue en el Hospital Clínica Bíblica, que es un hospital privado. En este caso me colaboró mi socio en Women's Health Center en Bíblica, y donde realmente lo hicimos en una paciente ya tardíamente con un embarazo de 28 semanas, y como decía el mismo Gratacos, bueno, ¿se puede hacer o no se puede hacer? La verdad es que si tenemos el chance y le podemos ofrecer algún cambio en la sobrevida, pues algunas veces no tenemos otra opción que esperar que haga el polidramios, el parto pretérmino y todas las complicaciones. Ya estos son casos más recientes, son fotos de casos más recientes, donde incluso ya adquirimos fetoscopios curvos, donde podemos hacer la ablación láser en placentas anteriores sin tantas complicaciones como con instrumentos no curvos. Sin embargo, a lo que hemos llegado, le comentaba ahora al colega colombiano que todavía no tenemos experiencia, por lo menos mi grupo, en hernias diafragmáticas o en reparación de mielomeningocele. Ya les expliqué que los casos por lo menos de mielo no son tan frecuentes en nuestro medio, y los casos de hernias que hemos tenido que nos han complicado un poco el qué hacer o no hacer. Muchas veces hemos pedido la ayuda. Yo soy muy amigo, desde que estábamos en Barcelona nos conocíamos, de Rogelio Cruz. Entonces algunos casos hemos llevado a México para que él nos asista en estos procedimientos. Sí, hemos empezado a entrenar un poco a los fellows en materno-fetal en la parte de láser, y esto estoy seguro que ustedes lo han visto, ¿verdad? Poner un recipiente con placentas monocoriales y hacer un poco la práctica, el entrenamiento de la oclusión de estos vasos, ¿verdad? Para que ellos son fellows de materno-fetal. Y sí, hemos hecho un caso en el Calderón Guardia, si no me equivoco, ya tienen 2 casos de éxito de un producto con una masa a nivel cervical que satisfactoriamente en nuestro caso no requirió mayor reparación. En el caso de ellos entiendo que tampoco, ¿verdad? Pero que también hemos logrado hacer interdisciplinariamente. En el 2019, si no me equivoco, está esta publicación que participamos con el grupo de Rogelio en este trabajo, que nosotros participamos con los pocos casos que teníamos en Costa Rica de hernia diafragmática, pero bueno, que ya saben y ya han leído, me imagino, de este trabajo, ¿verdad? Donde la severidad de la hernia en Latinoamérica pues se propone que debe registrarse de forma distinta a la que se ha reportado en la literatura. Y antes del COVID, yo estuve un tiempo con el grupo de Belfort en Houston. Ahora, bueno, hay algunos de estos colegas que ya no están con ellos, y donde incluso algunos de los acá presentes estuvimos en ese entrenamiento de reparación endoscópica de espina bífida. Sin embargo, bueno, se vino lo del COVID y para nosotros todavía fue más complicado el acceder a casos para reparación intrauterina. Este ha sido un trabajo incluso que nos ha llevado a plantear
otro tipo de estrategias. Por ejemplo, en el 2014, incluso yo invité a Elisa Yurba y a Teresa Higueras del Valle Obrón para que fueran a Costa Rica a un simposio de medicina fetal, y con eso y con otras referencias pudimos abrir como una subespecialidad la parte de medicina fetal ya reconocida, quiero decir, en el país, y nosotros tenemos esto ya reconocido en el país por el Colegio de Médicos, que de hecho es el órgano que a todos tenemos que estar colegiados, es por ley que todos tenemos que, si no, no podemos ejercer legalmente en el país. Y lo que ellos dispongan como especialidad, por supuesto, va a estar reconocido para todo lo que se requiera. Entonces, ya en el 2014 se hizo una asamblea para que se reconociera como tal esta, digamos, subespecialidad. Y bueno, hemos ofrecido, sobre todo a colegas a lo interno, a nivel local como a nivel externo, pasantías, sobre todo más enfocado en estos procedimientos, en este tipo de abordajes, pero siempre dando este concepto de equipo, de manejo interdisciplinario y de manejo postnatal adecuado que quiero recalcar que es sumamente importante. Bueno, esta es una vista de San José, nuestra capital, y por supuesto encantado de tenerlos en algún momento con nosotros. Muchas gracias.